nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Más información en www.pichincha.com. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Tarjetas Visa Banco Internacional. Tú eres más. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Estamos de regreso, digo, ¿no? Vamos a iniciar. Estaba pensando que ya habíamos iniciado el programa. Buenos días, amigas, amigos. Es miércoles 9 de junio del 2021. Sí, desde el día de ayer el tema se vuelve ya, digamos, el señor alcalde, el doctor Yunda, presentó su recurso de revisión ante el Consejo, ante el Tribunal Contencioso Electoral, en donde hay gente como el doctor Joaquín Viteri y el doctor Fernando Muñoz, que yo digo, la ciudadanía, los que les conocen tienen confianza, ¿no? Esperemos que esto que avance, que no se demoren. La verdad es que necesitamos una definición. Y esa definición como ciudad es que se resuelva, que no se vaya a interrumpir un proceso, como sea, que la justicia que cumpla, ¿no es cierto? Que las argucias, como diría una colega periodista, no infundan. Ahí está doña Patricia Huaychi Rivera, está también el doctor Ángel Torres, el doctor Arturo Cabrera. Han tenido dificultades, yo diría, frente a la opinión pública y sus actuaciones. Pero sí, también pueden trabajar y reivindicarse, ¿no? Soy de los que cree que ese contencioso electoral ya no debería estar vigente, que no es conveniente para el país. Fíjense cómo el control de la justicia puede influir en la vida diaria de todas las instituciones del Ecuador. Por eso a veces uno dice, es por estas cosas que quieren controlar la justicia. Bien, ese es el tema primordial que está pendiente, que se trata la remoción nada menos que del alcalde de la capital, ¿no? Y ahí estamos. Esperemos que Joaquín Viteri, Fernando Muñoz y los otros vocales resuelvan el tema con la celeridad que la ciudad, para que pueda continuar, tenga. El primer tema es los temas pendientes en la Comisión de Fiscalización. Y algunos decían no solo en la Comisión de Fiscalización, sino además en lo que se ha debatido en estos últimos 2 años, diría, sobre una evaluación general de todo lo que se invirtió, de todo lo que se ha hecho en 14 años, y eso es importante, y para eso hemos invitado al señor ingeniero Cesarrón, asambleísta reelecto, está ahí, el señor doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, y al arquitecto Fernando Callejas, ex legislador, que puede darnos también esa visión, no solo como ex alcalde, como ex asambleísta, sino como un criterio respetado y respetable, que siempre, y los medios de comunicación, a los 3 invitados que nos acompañan, les reconocemos siempre su apertura y su deseo de transparentar las cosas. Entonces, una primera pregunta sería al señor ingeniero Cesarrón. Ingeniero, usted venía trabajando, por ejemplo, en el tema de los vuelos, de estos vuelos que tenían pilotos, avión, no tenían destinos en algunos, o por lo menos destinos muy claros, no se sabía qué llevaban, quiénes eran los que habían usado, o si se sabía a qué se fueron. Bueno, hay una cantidad de temas y la propia Comisión de Fiscalización ha dicho que tiene cómo priorizar, qué hacer. Bienvenido, asambleísta. Buenos días, César. Gracias, Francisco. Un gusto enorme estar con usted esta mañana. Un saludo especial a Fernando Callejas y a Rafael Ollarte y a todos los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana.
Efectivamente, en materia de fiscalización siempre hay mucho por hacer, hay muchas cosas que quedan pendientes. En la Comisión de Fiscalización está pendiente aún el juicio político al exministro de Energía. Así es que la nueva Comisión de Fiscalización tendrá que evaluar todo el archivo de proyectos que tiene, de procesos de fiscalización, a fin de avanzar en los que establezcan ellos como prioridades. Usted me ha preguntado sobre los vuelos del avión presidencial. Esto no fue a la Comisión de Fiscalización. Esta es una investigación que hizo César Ron en la Asamblea. Y producto de aquello recibió información reservada. Y como la información fue de carácter reservado, César Ron lo que hizo fue entregar esta información a la Contraloría General del Estado para que haga la investigación de los casos. Sí había información que no era reservada. Y claro, que la hice pública en su momento. Un avión presidencial que volaba como taxi, un avión presidencial que tenía muchos vuelos sin pasajeros. Esto es lo curioso de un avión presidencial que viajaba sin pasajeros a largos destinos, tanto al viejo continente como en América también. Cosa extraña que un avión de esta naturaleza viaje sin pasajeros. ¿Qué llevaba? ¿A dónde iba? Esa investigación de la Contraloría estableció ya glosas y responsabilidades del mal uso del avión presidencial, que fueron entregadas en su momento a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, hoy las investigaciones sobre el mal uso del avión presidencial están en la Fiscalía, están en la justicia ordinaria, y corresponde a la justicia ordinaria avanzar en las investigaciones y establecer las responsabilidades. Conozco que la fiscal general de la Nación ha llamado a declarar a varios de los pilotos del avión presidencial, que les recuerdo a los ecuatorianos, son militares. Y por lo tanto, pues, los pilotos militares tienen que hacer sus declaraciones. La Fuerza Aérea Ecuatoriana en su momento creó una unidad especial o especializada para coordinar todo el tema del manejo y los vuelos del avión presidencial. Es decir, que está dentro de las facultades de la Fiscalía General de la Nación profundizar las investigaciones. Los pilotos tienen que decir cuál era el plan de vuelo. Los pilotos tienen que determinar quién les ordenó volar. Los pilotos tienen que determinar por qué iban o por qué no iban sin pasajeros. Y los pilotos tienen que saber dentro del plan de vuelo qué carga llevaban y a dónde llevaban. Ingeniero Ron, a más de lo de la fiscalía, que me parece que si ya está iniciado, ¿no es bueno también que políticamente se juzgue? En este caso sería al ministro de la Defensa que estuvo en ese momento y que además controlaba estos temas. ¿No es bueno conocer en definitiva políticamente, además de permitir que continúe, no solo que permitir, sino ayudar y facilitar el tema judicial? ¿No será bueno que la Asamblea retome también estos temas y vean cómo levantar esto de reservado, señor asambleísta? Bueno, por el tiempo transcurrido, Francisco, ya podría ser no reservado. Yeah. Así es, porque han pasado 4 años. Llamar a juicio político al anterior ministro de Defensa ya está fuera de tiempo. Claro, ya no es posible, pero la Asamblea Nacional sí puede pedir a la Fiscalía, que podría darse perfectamente en la Comisión de Fiscalización, a una sesión con el carácter de reservado para no dañar las investigaciones de la Fiscalía, para no dañar este proceso de investigación, pero que la Fiscal General de la Nación diga qué es lo que se ha hecho, cuánto se ha avanzado, qué indicios tiene y cómo va el proceso. Porque sí, efectivamente, el control político le corresponde a la Asamblea Nacional y la Comisión de Fiscalización puede perfectamente, ¿no?, ampliar las investigaciones. Lo que hay es que tener cuidado para no dañar las investigaciones. Y eso es importante, y quiero saludar al señor arquitecto Fernando Callejas. Fernando, bienvenido, buenos días. Bueno, desde ya su punto de vista de afuera, ¿qué nomás se quedó pendiente? Porque la Comisión de Fiscalización habla de 54 casos, de 2 juicios políticos, pero
¿por qué esas dificultades de profundizar en la fiscalización? Arquitecto Callejas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias la gentil invitación. Un saludo especial también a César Ron, con quien tuvimos una estrecha relación, especialmente en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Se hizo un estupendo trabajo. Y al constitucionalista destacado abogado doctor Rafael Ollarte. Mire, Francisco, a todos los ciudadanos, obviamente, que siguen este programa, un saludo especial. La Comisión de Fiscalización quedó pendiente, yo diría que con dos juicios políticos. Uno al ex ministro de Energía, que César ya se ha referido a aquello, y otro al ex ministro de Finanzas, señor Richard Martínez. Y tengo que decirlo, yo jamás estuve de acuerdo con ese juicio al ex ministro de Finanzas, al ministro que de alguna manera nos sacó del hueco profundo en el que estábamos por la crisis económica que atravesaba el país, que logró renegociar la deuda tanto privada como con los organismos multilaterales, que obtuvo 6.500 millones de dólares de esos organismos multilaterales, llevarle a juicio político, absurdo. Pero bueno, esos dos juicios políticos son los que estuvieron pendientes en la ex comisión de fiscalización, de lo que yo recuerdo. La actual comisión de fiscalización ha señalado que trabajará o que piensa que puede intervenir en 53 investigaciones, no juicios políticos, investigaciones que pueden derivar en juicios políticos. Y yo creo que es una meta bastante alta la que se ha puesto la Comisión de Fiscalización, porque tenemos que comprender que la Comisión de Fiscalización no tiene pues todas las herramientas que, por ejemplo, tiene la Fiscalía para investigar ciertos delitos que se hayan cometido o supuestos delitos que se hayan podido cometer contra los dineros públicos especialmente. Así que esperemos que la Comisión de Fiscalización pueda determinar una ruta de trabajo exacta, definida y que pueda cumplir esa meta. Porque bueno, parece que se nos congeló la imagen y la voz del señor arquitecto Callejas. Hasta entonces, saludo al señor doctor Rafael Ollarte. Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días, Rafael. Bueno, usted ha visto ya dos precisiones, una de un asambleísta reelecto y la del ex asambleísta y ex alcalde de Ambato, Fernando Callejas. El trabajo legislativo y la fiscalización como tal, vemos que, por ejemplo, esta parte que investigó César Ron está en la fiscalía y hay que tener una respuesta. Se podría interpretar con algo que dicen que ya entrará en vigencia en agosto, como interferir en la justicia si se pide una evaluación a la Fiscalía de cómo está avanzando ese trabajo, o la propia Comisión de Fiscalización podría trabajar en esto. Y los dos juicios políticos pendientes, a lo mejor el ex ministro de Finanzas, no solo que ya puede haber pasado el tiempo, sino que además los interpelantes ya no están. Lo mismo pasa con el juicio político al ministro de Energía, al ministro Ortiz, que los que estaban interpelándolo ya no son legisladores, y la asamblea o la comisión ha tenido el criterio de que a lo mejor hay que asignar dos voceros o dos asambleístas que se hagan cargo del juicio. ¿Eso cómo se lo trata y cómo ve usted el trabajo arduo, pesado y que parece no termina de encaminarse en la fiscalización? Bienvenido, Rafael, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don César, con don Fernando y con todos los amigos de Radio Democracia. A ver, el tema de fiscalización es un tema importante y en el Ecuador tradicionalmente parece que hemos tenido dos extremos. Un extremo en el que la fiscalización prácticamente no existió cuando la Asamblea no pasaba de ser una dependencia de Carondelet en los 10 años del correísmo. Y bueno, también hay que recordar los tiempos anteriores en que el tema fiscalización servía básicamente para maniatar a los gobiernos. Es decir, cualquier decisión gubernamental que no gustaba implicaba el enjuiciamiento político de tal o cual ministro. No tenemos que sino hacer memoria en los años en que manejábamos los sucres,
cómo se interpelaba y se destituía a los ministros de energía simplemente porque subía el galón de gasolina por efectos de la inflación. Y ahí cualquier explicación era poca, porque en nuestro país, lamentablemente, y esperemos que eso vaya cambiando, los juicios políticos tienen muy poco de juicio y mucho de políticos, es decir, resultados preconcebidos, suma y resta de votos, los congresistas no votan como jurado, es decir, no votan a conciencia, en muchos casos hay órdenes de partido, etcétera, y esto naturalmente desvirtúa la labor fiscalizadora, que es tan importante. Y bueno, ahora tenemos unos inconvenientes, no solo porque en la asamblea anterior se iniciaron unos juicios políticos a destiempo, es decir, muy tarde, y claro, fenecieron esos periodos, ahora hemos comenzado otros, y bueno, hay una cuestión básicamente que uno dice, de los juicios políticos iniciados deberían continuar, es decir, el hecho de que los asambleístas del periodo anterior hayan cumplido sus periodos no quiere decir que yo interrumpa la fiscalización, con ese criterio también se deberían interrumpir los proyectos de ley. Bueno, si usted quiere, podemos reformar la ley de la función legislativa o la constitución y hacer como en otros países, donde, por ejemplo, los proyectos de ley que se presentan en una legislatura fenecen por el hecho de culminar el periodo e iniciarse otra legislatura. Es un tema interesante que nosotros no tenemos. Y resulta claro que ahora la pregunta es, ¿cómo hago con los famosos interpelantes? Porque a la hora de sustentar el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional, dentro de los legisladores acusadores tienen que haber quienes interpelan para luego proceder a la defensa del ministro. Son cosas que no están acabadas en nuestra muy incompleta ley de la función legislativa, pese a la reforma publicada en noviembre del año anterior y que entró a regir el 14 de mayo de este año. Entonces sí tenemos algunas dificultades, también veremos unas cuestiones de falta de voluntad política de continuar con determinados juicios políticos, independientemente si estamos o no de acuerdo con el enjuiciamiento de Richard Martínez. En una de esas, ese juicio político ahí queda, porque básicamente vamos a dejar el tema morir. Ojo, el enjuiciamiento político comenzó dentro del periodo de funciones de Richard Martínez o hasta un año después. Es decir, el hecho de que comience el juicio político no quiere decir que si pasa el año ya fenece el juicio político. Eso no es nuestra legislación. Entonces usted diría que como comenzó dentro del año está vigente. Sí, por supuesto. ¿Sí? Es decir, ya ahí la caducidad ha dejado de operar. Es decir, no es que caduca, porque lo que te exige la Constitución, el artículo 131 de la Constitución, es que inicies el juicio político en funciones o hasta un año después. Y el año después ahora tiene una razón de ser, a mi juicio, inconstitucional, porque hasta la Constitución del año 78, 79, usted tenía dos consecuencias en el caso de la censura. La primera consecuencia, según la Constitución del año 78 o 79, hasta su cuarta codificación del 97, era destitución del cargo, 1, y 2, inhabilitación por el resto del periodo y por lo menos un año. Lo que se ha hecho con la reforma. Tenemos otra vez problemas con eso es del internet y no es de temas técnicos, diríamos. Señor asambleísta César Ron, configurado esto entonces, por ejemplo, tenemos el tema suyo que ya está encaminado en la Fiscalía, recordamos los juicios políticos y como dice el señor doctor Ollarte, están como fueron iniciados con los periodos, entonces están vigentes. Lo que no sabemos es quiénes podrán actuar, y eso comenzaba el doctor Ollarte a explicarnos. Lo que no sabemos es quiénes pueden actuar de acusadores, ¿no es cierto? Y si eso podría invalidar o no. Desde el punto de vista suyo, ingeniero Ron, ¿estos juicios políticos caben echarlos todavía a andar? O no es conveniente, o a lo mejor hay otros temas. ¿Cómo priorizar estos 54 temas que hablan desde fiscalizar la propia asamblea hasta buscar responsables en temas de deuda, de petróleo y el negocio petrolero que desde que tenemos petróleo es una carga pesada, señor ingeniero Ron?
Así es, Francisco, dos puntualizaciones. El juicio político a Richard Martínez no lo calificó el CAL. Es decir, el juicio político a Richard Martínez se quedó en la gaveta del entonces presidente de la Asamblea, del señor Litardo. Por lo tanto, al no haber sido calificado, nunca pasó a la Comisión de Fiscalización y por lo tanto no hay lugar a ese juicio político, porque entiendo que ya pasó el año de lo que él dejó el cargo de ministro de Finanzas. Creo que esto es importante puntualizar. Lo otro, la reforma que hace la Asamblea al Código Orgánico de la Función Legislativa cambia los procesos de fiscalización. Ahora hay unos plazos que se tienen que cumplir. Ahora ya no se puede quedar en la gaveta del presidente o del CAL los juicios políticos. Los juicios políticos tienen que pasar una vez que llegan inmediatamente después de una semana a la comisión y después de 15 días tiene que haber un informe. ¿Qué pasó? Y es finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional, incluso con un informe negativo, que puede calificar y dar lugar al juicio político. ¿Qué pasa con el juicio político al exministro de Energía? El plazo para entregar el informe de parte de la comisión al Pleno de la Asamblea se venció, si no me equivoco, el día que estábamos aún eligiendo presidente de la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, pues está también fuera de la ley. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. No está fuera de la ley que algún legislador plantee, porque el gobierno que terminó sus funciones el pasado 24 de mayo, el ministro está dentro del año en el que se le puede llamar a juicio político. Por lo tanto, está dentro de las posibilidades que otros asambleístas llamen a juicio político al ministro, al exministro de Energía y avance un juicio político de esta naturaleza. Lo otro de la reforma, ninguno de los miembros de la Comisión de Fiscalización puede interpelar, puede ser interpelante. El interpelante tiene que ser un asambleísta. Así es que todas estas reformas que se dieron, ¿no?, que están vigentes el día de hoy, tienen que ser aplicadas. No podemos estar fuera de la ley en la nueva Asamblea Nacional. Así que es importante estas puntualizaciones para que los ecuatorianos sepamos qué es lo que está pasando respecto puntualmente a estos dos casos que estamos comentando. Lo otro, la comisión, pues, como decía Rafael Ollarte, ha tomado, pues, como objetivo fiscalizar de todo un poco. Entonces, tienen que darle forma a qué es lo que quieren fiscalizar. ¿Qué son las prioridades? Hay que establecer unas prioridades. Las prioridades son los contratos petroleros, entonces que se siguen los contratos petroleros. La prioridad es hacerle un juicio al ministro de Energía, que se plantee un juicio al ministro de Energía. La prioridad es investigar los vuelos del avión presidencial. Bueno, esto ya está en la fiscalía. La prioridad es, como se ha hablado también, ver qué es lo que pasa con el caso del asesinato del general Gabela, también está en la fiscalía. Entonces, hay muchas de estas cosas que ya están en la justicia ordinaria y que perfectamente se le puede llamar a la fiscal general de la Nación que venga a una reunión reservada a la Asamblea Nacional y nos informe, en la Comisión de Fiscalización me refiero, e informe en la Comisión cómo están los avances de estos procesos que el pueblo ecuatoriano quiere saber qué es lo que está pasando. Pero la Comisión le tiene que dar forma a su trabajo. La Comisión tiene que establecer prioridades para este año, prioridades para el próximo año, porque esta comisión de fiscalización es elegida únicamente por 2 años. A los 2 años se cambian los miembros de las comisiones legislativas permanentes, así como se cambian las autoridades de la Asamblea Nacional. Entonces creo que hay que ordenar el trabajo para el primer año de gestiones, no solo de la comisión de fiscalización, sino también de las otras comisiones legislativas que están funcionando en este momento en la Asamblea Nacional. Claro, el presidente de la Comisión de Fiscalización quiere ser una especie de espejo, dice, de toda la sociedad e iniciar procesos de fiscalización, incluso a los GATS. Esto es lo que dice el señor asambleísta Fernando Villavicencio.
En los próximos días vamos a hacer una gira por todas las capitales de provincia. Vamos a construir este espejo social donde se vea a la gente humilde y sencilla que no puede llegar a Quito. ¿Por qué tiene que venir la gente a Quito? El poder y el Estado tienen que ir hacia la gente. Vamos a conformar estos núcleos, veedurías, contraloría social en cada capital de provincia para investigar principalmente, ¿sabe qué, Steffi? Algo que nadie ha investigado y no quieren investigar. La corrupción en los GATS, en los municipios y en las prefecturas. Y lo que usted dice, vamos a investigar GEA, esos seguros bancarios que nos cuesta un ojo de la cara, los carnés de discapacidad, cómo se ha manipulado, la crisis sanitaria, la crisis y el gran reparto de los hospitales. Por primera vez vamos a hacer una de las mayores cruzadas anticorrupción de la historia. Y bueno, este es un planteamiento que hace el asambleísta Fernando Villavicencio de la experiencia, y ahí sí apelamos al tema de exalcalde también, Fernando. Sí, parece que se han descuidado las fiscalizaciones, que la Contraloría, vemos que en estos 14 años no ha respondido al cuidado que debe tener sobre los gobiernos municipales y provinciales, lo que se llaman los GATS, ¿no es cierto? Nuestros municipios y consejos provinciales, diríamos, los que no estábamos con este lenguaje. Pero, Fernando, hace falta también eso, está dispersándose y a lo mejor se pierde lo que es la fiscalización, o también puede ser que algunos estén pasándose de agache por la cantidad de cosas que tenemos que visualizar de 14 años, Fernando. En primer lugar, Francisco, discúlpeme, con la conexión, parece que Rafael también tuvo algún problema. Yo estoy en la ciudad de Quito, parece que Quito es el que tiene problemas, porque César Ron internet, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que con seguridad César tiene comprado el servicio de más rapidez. Bueno, pero en definitiva, bueno, me logré conectar nuevamente, sí, y brevemente, Francisco y distinguidos amigos. Mire, obviamente, pues en los GATS, en los gobiernos autónomos descentralizados, existe corrupción. Y lamentablemente hay que decirlo, como que la corrupción se ha institucionalizado en el país. Y claro, no es que antes no había corrupción, ha habido corrupción, pues, anteriormente también, pero nunca jamás hubo la corrupción que hubo en el gobierno del expresidente señor Correa. Y peor todavía, esa corrupción de alguna manera tenía garantizada la impunidad, pues, porque a través de ese tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vigente, quiero decir, hasta que a través de la consulta popular del 18 se lo eliminó, tenía pues cooptadas todas las instancias de control, y ahí estaba, pues, por ejemplo, el ex contralor Polit. ¿Qué va a poder controlar ese señor? Porque lo único que le interesaba es, ya sabemos qué, recibir las coimas en dinero constante y sonante. Y luego, mire, el triste episodio del contralor Celi. Ojalá eso se aclare. Pero señores que nos escuchan, yo siempre he señalado y he dicho, el cáncer mayor que tiene el país en este momento es la corrupción y la impunidad. Si no combatimos la corrupción y la impunidad, no se podrá hacer mayor cosa. Y mire usted, esta cruzada que quiere hacer el asambleísta Villavicencio, perfecto, hágala. Pero yo le digo, ya existen pues núcleos de la Comisión Anticorrupción en diferentes provincias, por ejemplo en la provincia de Tungurahua. Pero si esa Comisión Anticorrupción, constituida por elementos civiles y que no tiene facultad legal, presenta una denuncia ante la Contraloría, y si esa Contraloría está en manos de verdaderos delincuentes, porque mire usted, no es solamente el Contralor, no, pues no, ahí hay una estructura. Ahí hay una estructura delincuencial que yo digo, ojalá se lleve adelante de manera inmediata el proceso de selección del nuevo contralor, sea un contralor honesto, probo, y tendrá que hacer ahí una reingeniería como tal vez la que hizo la recordada señora Elsa de Mena.
cuando eliminó esos fiscalizadores que se llamaban, tengo entendido, hizo el Ministerio SRI, de Finanzas. sí. Claro, y constituyó el SRI. Eso tendremos que hacer en la Contraloría, porque hay que decirlo, pues no solamente el nivel de contralores. Y entonces, si no hay una Contraloría eficiente, habrá siempre corrupción. Y una cosa más, Francisco, y con esto termino. Cuando yo estuve en la Asamblea, presenté, pues ojalá César pueda retomar este asunto y preocuparse de aquello, porque además en las reformas a las empresas públicas que estábamos tratando en la Comisión de Desarrollo Económico, yo dije que se debe eliminar aquella discrecionalidad de la contratación a dedo, de la contratación por giro específico de negocio. Y por excepcionalidad también cuando estábamos reformando la ley de contratación pública, yo recuerdo, me referí al ex asambleísta Daniel Mendoza, que era presidente de la Comisión de Régimen Económico, y le pedía, señor asambleísta, presidente de la comisión, cierre la puerta a la corrupción, que es esta contratación directa por cualquier razón y por cualquier motivo, a contratar directamente saltándose la ley. ¿Qué iba a pensar yo que me estaba refiriendo a un delincuente que era el que irrespetaba la ley? Pues así que sí, Francisco, aquí tenemos que hacer una cruzada a lo largo y ancho del país, porque estamos infestados de corrupción. Y si no combatimos la corrupción, no podrá salir adelante este país. Y claro, ahí sí el profesor Rafael Ollarte, diríamos, usted, Rafael, encuentra, bueno, del testimonio de Fernando Callejas y de lo que nos dice César Ron, vemos que además hay que actuar en la institucionalidad. Y claro, Fernando dice, hay que cerrar las puertas en algunas cosas de la legislación. La fiscalización política, ciertamente, desde la Asamblea, doctor Ollarte, es indispensable. Pero ¿cómo vincularla para que se responda y no solo sea esto de refregarnos entre nosotros en la cara lo que nos han estado robando, nada menos que con una Contraloría que ya tiene la segunda subrogación, que parece también tiene una estructura interna donde se clasifican quién se ha llevado los esferos para multarle y quién ha firmado el Coca-Cola Sinclair para salvarle, Rafael? No sé si... A ver, sí, la primera cosa, una aclaración. La caducidad... ¿Sí, está bien? Bueno, una aclaración. La caducidad se interrumpe con la presentación de la solicitud de juicio político, no con la calificación, si no sería facilísimo. Lo mismo pasa con los juicios. Pues, imagínense un contencioso que caduca a los 90 días. ¿Cuánto se demora la calificación? Pregunta a los abogados, ¿cuánto se demora eso? O una acción extraordinaria que caduca a los 20 días. Se interrumpe con la presentación, no con la calificación. Si no, es súper fácil hacer la sinvergüencería del señor Litardo, pues de gavetearse pues los pedidos de juicio político, independientemente que nos gusten o nos desagraden. Ahora, sí hay que tomar en cuenta que ahora el CAL tiene una facultad adicional, es decir, mantiene la facultad esta de hacer la calificación previa a las acusaciones constitucionales. A mí siempre me llamó la atención esta actitud del gobierno de entregar el CAL, porque el CAL además ahora califica el cumplimiento de requisitos constitucionales, no solo de las acusaciones constitucionales, sino de los proyectos de ley. Entonces, pero con lo cual entonces se anula el tema de la Corte Constitucional. ¿Eso no es inconstitucional, por decirlo menos? A ver, lo que pasa es que el artículo 14, número 19 de la Ley de la Función Legislativa reformado del 2020, tiene una redacción bastante triste, pues entonces lo que te dice es que al CAL le corresponde calificar el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales de los proyectos de ley, de las acusaciones constitucionales, etcétera. Entonces el día de mañana, verá que esto ya ocurrió incluso cuando no estaba vigente. Sí, sí. No le aceptaron el proyecto de ley al ministro de Finanzas, sí. Efectivamente, de defensa de la elección, diciendo que era inconstitucional. Bueno, y uno dice, eso será pues lo que dice el futuro artículo 1419, que ni siquiera estaba vigente en ese momento. Pues, claro, estamos en manos de unas mayorías nomás, pues, y verá que las mayorías hoy día son esas mayorías ochenteras, mayorías móviles, pese a que los bloques están más o menos definidos, y no como los 80, que había a veces un poco más
un poco más de dispersión. Pero claro, la norma sigue siendo peligrosa. Claro, por otra parte, uno dice, se eliminó la facultad de la Comisión de Fiscalización de ordenar el archivo de las acusaciones constitucionales, porque usted tenía antiguamente estas como especie de dos fases, una en la Comisión de Fiscalización, donde uno trataba de que el caso quedara ahí para que no pase al Pleno, y claro, por eso se le llegó a denominar Comisión de Archivo. Pero ojo, como también se ha mantenido esta cuestión de que hay doble calificación de las acusaciones constitucionales, una calificación en el CAL y otra calificación formal, yo entendería, formal, en la Comisión de Fiscalización, pero uno no sabe finalmente lo que van a hacer con estas cosas, ¿no? Con estas cosas. Afortunadamente, la Comisión de Fiscalización está Fernando Villavicencio, pero en el CAL, ¿cómo va la cosa en el CAL? Pues mañana te basta con 4 votos en la Comisión en el CAL para que las cuestiones se queden entrampadas ahí. ¿Qué más me había preguntado, Francisco? Perdón, que estoy No, por favor. Lo que decía es entonces, si es que esto de ir a territorio, y hay tantas cosas, está lo de los consejos municipales, lo de los consejos provinciales, pero además están esta parte de la Contraloría, de esta estructura organizada, que a lo mejor el Consejo de Participación Ciudadana, y ya lo han dicho, inician a buscar ya un nuevo contralor, más allá de si corre o no un juicio político al subrogante en ejercicio, Rafael. Bueno, en el caso del contralor Celi, hay una dificultad, y la dificultad, bueno, nosotros tenemos muchas leyes, es decir, usted suele decir que Ecuador no tiene un problema de falta de leyes, porque tenemos muchas. Sí, pero las leyes que tenemos muchas veces tienen unos vacíos que uno no sabe si son francamente intencionales o son solamente producto de la incapacidad, no más. Es decir, a ver, tenemos un contralor que ha pedido una licencia por 60 días, esa licencia se vence el día 12, pasarán los 3 días y uno entendería, y ahí comenzarán las discusiones, que el Consejo de Participación Ciudadana puede declararle el abandono del cargo al Contralor e iniciar ahí el tema del concurso para cumplir con la vacante. Yo creo que ahí hubo un error del Consejo Transitorio, sí, no es una cosa que se ha dicho ahora, se lo ha dicho siempre, en el tema de por qué no se hizo el concurso para Contralor. Entiendo que faltó tiempo y toda esta cosa, pero también con el dictamen de la Corte del Blindaje, vea lo que nos hacemos, ¿no? Esos temas de pisarse en el pie, güey. O sea, tratar de blindar las cosas, de no dejar que las cosas pasen, y si usted ve una irregularidad, juzgue esa irregularidad. No, aquí blindo. No vaya a ser que mi cargo se ponga en riesgo. Entonces yo pongo ahí de que no se puede revisar nada. Y claro, eso da pábulo a que ahora tengamos este problema del Contralor. Y bueno, y mientras no tengamos, porque lo que se ha dicho el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, es que el Consejo de Participación actual no puede nombrar encargados, como se hacía el Consejo Transitorio. Por lo tanto, doña Valentina Zárate tendrá que estar ejerciendo la titularidad hasta que se pase por el nuevo Contralor nombrado en concurso. Ahora, un concurso que se demorará, pues, porque tampoco es cosa menor ese concurso. Además, es un concurso abierto en el que cualquiera puede presentarse para ser Contralor. Pero también hay que tener cuidado con estas cuestiones de estas teorías conspirativas y cosas por el estilo. A ver, hay problemas en todas las instituciones del Estado, lo sabemos. Vea, en el caso de Polit, hay un sobreseimiento en los Estados Unidos indicando que no se puede condenar algo por teorías conspirativas. Es decir, tengo una estructura, tengo esto y tengo el otro. Bueno, pero ¿de dónde están las pruebas de las cosas? Entonces, nosotros somos muy livianitos con las cuestiones, ¿no? Nos encanta ser livianitos en todo. Entonces, vamos a hacerle carga a montón al que sea, y luego, bueno, tienes problemas, no tienes dificultades. Y ahí pero ahí viene una cosa. Usa bien. A ver, pero solamente déjenme decir una cosa. Por favor. Usa bien y procesa bien. Porque nosotros acá en Ecuador podemos hacer la que se nos cante. Pero cuando pides una extradición, ¿cómo te va? ¿Cómo nos va con las extradiciones? Eso es lo que pasa. Apuretes, procesar mal, saquemos nomás, hagamos así como hacemos nosotros, al buen tuntum, y luego, claro, pides una extradición y te pega una rebotada el Padre Nuestro. Pues, bueno, ¿dónde estaban todos los que hablaban de esto y el otro? Dice, bueno, hace mal, termina mal, nada más. Claro, pero ahí hay una dificultad, son las urgencias.
y las urgencias para poder Sí, avanzar. pero podemos ser tribuneros. Claro, lo que pasa es que si es que se pasa, que a los funcionarios. claro, si es que se pasa la página, esta preocupación que, como decía Fernando, se dispersó en todo el país la corrupción, y incluidas las instituciones que debían controlarla, las urgencias son entonces la institucionalidad. Y ya vemos que lo que queríamos era desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, y ya van a tener nada menos que organizar a lo mejor la elección del Contralor. Y entonces la fiscalización política, César, cobra mucha más expectativa que las resoluciones judiciales que, como dice el señor doctor Ollarte, si no se cumplen todas y se hacen, causan más dificultades, y lo que parece entonces son unas puertas para escaparse y levantarse con todo lo que se han llevado, César. El problema del Ecuador es que no funciona la institucionalidad, nada funciona bien. No hay la fiscalización que tiene que venir de parte de la auditoría del Estado a la cosa pública. De eso estamos hablando. No existe un debido control. Fernando Calleja hablaba de las empresas públicas. Yo le voy a decir un poco más de las empresas públicas. Ahí está la impunidad y ahí está el hueco negro de corrupción en el Ecuador. El Observatorio Económico, no César Rón, estableció que en los últimos 15 años las empresas públicas, para su funcionamiento, las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las TAMES, etcétera, 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 recibieron de parte del Estado nada más ni nada menos que 45.000 millones de dólares. ¿Qué pasa ahora con las empresas públicas? Son 21 EPs. Solo 2 tienen auditorías y certificaciones internacionales, Astinave y Flopec. 4 tienen estados financieros internos. Y las otras ni siquiera tienen estados financieros. No hay contabilidad, no hay balances, no hay auditorías, no hay control. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y dónde está la Contraloría General del Estado? Porque las empresas públicas que reciben dinero del Estado tienen que dar cuentas. Las empresas públicas tienen gerentes y presidentes y directorios que tienen que ser responsables del manejo de las empresas públicas. Aquí no hay responsables de nada. Aquí nadie asume ninguna responsabilidad en el Ecuador. Y una empresa pública que no tiene estados financieros y que recibe ingentes cantidades de dinero de parte del Estado, entonces es el foco de corrupción, porque además de no haber cuentas, nadie es responsable de nada. Este es el hueco negro que tiene que terminarse en el Ecuador, donde tiene que haber responsabilidad, donde tiene que haber transparencia, donde no puede seguir habiendo impunidad, porque esto para lo único que ha servido es para impunidad. Pasan los gobiernos, pasan los funcionarios, se nombran nuevos funcionarios, el nuevo funcionario llega y dice yo recién llegué ayer. Nada, efectivamente no saben nada. Ese es el problema del Ecuador y eso es lo que tiene que cambiar para que recuperemos la institucionalidad y para que las instituciones del Estado cumplan con su trabajo. Incluso hicimos una reforma en la Comisión de Desarrollo Económico, permitiendo que las empresas públicas puedan contratar auditorías externas calificadas por la propia Contraloría General del Estado para cumplir con este rol que tienen ante la sociedad y ante el país. Nada de esto avanza, porque lamentablemente hay una desidia, un queme-importismo y una falta de responsabilidad en el Estado que no puede continuar ni un día más. Y claro, pero hay estas urgencias, por ejemplo, Fernando Villavicencio decía también sobre Coca-Cola Sinclair, que es un tema que está en el limbo también, ¿no? La información que tenemos es que el acero, el material, los equipos que trajeron los chinos llegaron ya con fisuras de origen. Escuchen lo que estoy diciendo. Estos materiales llegaron con fisuras de origen, pero no son microfisuras. Yo he visto ayer fotografías que asustan, de hasta 40 centímetros de fisuras. ¿Quiénes permitieron
la fiscalizadora, los funcionarios del sector eléctrico que permitieron el ingreso de esos equipos con fisuras. Y es más, quienes aceptaron de forma provisional, recibieron de forma provisional la central hidroeléctrica y arrancaron el año 2016. Y yo le pido al presidente Lasso y al ministro de Energía, cuidado con aceptar de forma definitiva esta central hidroeléctrica. El informe que ayer nos han dado los técnicos es que no se pueden reparar estas fisuras, no se pueden reparar estas fisuras de origen. Pueden soldarlas y vuelve con las tensiones, vuelven las fisuras. Lo que tienen que hacer los chinos, y escuchen bien, es cambiar los caracoles. Cambiar los 8 caracoles. Por eso usted menciona la cifra de 1.010 millones de dólares. Sí, desmontar esto y cambiar los distribuidores, llámense caracoles, les cuesta 1.010 millones de dólares. Repito, aquel funcionario del Ministerio de Energía que firme la recepción definitiva, que mejor se vaya poniendo un traje naranja. Esta comisión de fiscalización no va a permitir que el Estado ecuatoriano, una vez más, de rodillas, como esclavo de los chinos, reciba la mayor central hidroeléctrica con gravísimas fallas, 7.600 fisuras y una gravísima situación de erosión regresiva. Y claro, ahí está la confirmación, Fernando, de cómo está estructurada en toda la estructura e institucionalidad del país, porque no han funcionado fiscalizadores, no han funcionado los funcionarios para, perdón la redundancia, para que controlen eso también, pero los contratos internacionales es la mayor inversión, entre otras cosas que sí la podemos cuantificar, pero vemos que está destrozada. Fernando, ¿qué hacer con estas urgencias? ¿Y qué hacer para que no se pasen de agache los que también se están llevando en menores cantidades, pero que también se llevan en provincias, Fernando? Creo que se cortó el arquitecto Callejas. Sí, y está aquí en Quito, dijo. Sí. Doctor Royarte, esto es lo que nos pasa. Si bien usted dice, oiga, no se están implementando todo correctamente, lo que parece también que no está trabajándose es en esto de la institucionalidad, como dice César Ron. Si aquí aplicamos la ley y las instituciones funcionan, podríamos pasar y a lo mejor ahí las extradiciones nos sirven, pero se ha hecho tal enredo que no nos sirven porque justamente nos hemos enredado adentro, Rafael. Sí, a ver, yo insisto en esto, en nuestro país nosotros le exigimos más a un futbolista que a un funcionario, somos muy críticos con esas cosas, no respecto de nosotros. Yo creo que esta asamblea es una asamblea complicada, no hay que negarlo, y es una asamblea complicada para el gobierno y es una asamblea complicada para sus propios integrantes, es decir, vea, tiene usted unos bloques tan definidos, ahí el bloque social cristiano que se está desgranando lamentablemente, ayer he visto que 3 más se han salido, y seguimos integrando estos famosos bloques independientes que a veces son tan difíciles, no son tan difíciles, y eso hace también que el ciudadano el día de mañana tenga problemas al votar. Vean, la última elección fue al fin por lista cerrada, es decir, que uno vote por listas y no por personas, pero aún así, vea lo que también es culpa de los partidos porque ponen a cualquiera en las listas. Ojo, no me refiero ni le estoy lanzando indirectas a César Ron, porque yo tampoco lanzo indirectas, o sea, si yo tuviera que decir algo lo diría nomás. Pero claro, porque hay una discrepancia legítima en el caso de y que ha sido además planteada claramente antes de. Sí. Una discrepancia legítima, pero respecto de las otras cosas uno dice, a ver, ¿cómo se va a manejar, por ejemplo, Pachacuti? Es decir, ¿cuántos son realmente Pachacuti? ¿Cuántos llegaron por el día de mañana si irán al BAN o al BON, al BUM, al no sé qué, a la bancada XYZ, le ponemos un lindo nombre? Y bueno, recuerde, el CAL tiene que calificar juicios políticos, tiene que calificar proyectos de ley. El presidente Lasso le dio mucha importancia, por ejemplo, a la Comisión de Régimen Económico y al hecho de que fuera o no fuera Diego Ordóñez el que la presidiera.
y yo también escuché, porque siempre escucho todas las mañanas Radio Democracia, esa expresión lamentable de Salvador Quispe, decir, seamos francos, seamos honestos, no tiene nada de honestidad, pues, o sea, el tema es si hemos llegado a un acuerdo, pero yo me puedo pasar el acuerdo porque yo quiero tener una presidencia más en una comisión, eso es deleznable, pues, y normalizar eso, bueno, ya sabemos cómo va la cosa, yo en eso soy altamente crítico y jamás me callaría respecto de esto, porque ahí sabemos cómo se está manejando el tema, pues, ya, entonces ahora, por un puestito yo puedo hacerme a un costado. Hay que mejorar la institucionalidad, pero bueno, comencemos por casa. A ver, a mí no me gusta el juicio político a Martínez, pero hay que procesarlo. Y si no hacemos eso, bueno, estamos generando unos precedentes, que ahí queden las cosas y que los presidentes de la Asamblea, al estilacho Litardo, puedan gavetearse las cosas, lo cual es terrible que eso Pero, ocurra. Rafael, Entonces, lo que acabamos de escuchar, y recordarle lo que dice Salvador Quispe, esto es lo que decía y usted se refería. Todos los bloques legislativos soñamos con tener, ojalá, una presidencia más de una comisión. Hay que ser sincero, todos bregamos para eso. Y si Pachacuti consiguió una presidencia más, yo personalmente me siento bien. Yo no veo razón para decirle hasta luego a la compañera Mireya Pazmini. Y ahí es uno de los problemas entonces de los partidos, que claro, dice, vea, sería lo de la viveza criolla, pero contrasta en cambio con lo que nos plantea Fernando Villavicencio, que dice, oigan, la fiscalización también sirve para decir, cuidado, vayan a recibir algo, implementen lo que dice la ley y no reciban una obra que está mal, pues, frente a la actuación política, a la otra. Son dos cosas que nos tienen que llevar a actuar, Rafael. A ver, pero es que ahí tiene una cuestión. Yo le veo a un Fernando Villavicencio muy ávido del tema fiscalización, del tema Coca-Cola Sinclair. Cuidado, el que mucho abarca, poco aprieta. Y nos empecemos a llenar de investigación, de procedimientos documentales, cosas, esto y el otro, y el día de mañana termina sin hacer absolutamente nada. Porque por más que tú pidas información documentaria, o sea, a través del mal llamado procedimiento documental, o pidas la comparecencia de un funcionario, luego para iniciar el procedimiento de juicio político tienes que pasar pues por el famoso CAL, y si en el CAL tienes 4 votos que te dicen esto no cumple requisitos constitucionales, hasta ahí nomás llegó tu cosa, pues hasta ahí llegaron tus proyectos de ley, hasta ahí llegaron tus pretendidas fiscalizaciones, hasta ahí llegó todo. O sea, esa forma como yo en eso soy altamente crítico, el gobierno abandonó el CAL pensando que era cosa menor, sin leer la reforma a la ley de la función legislativa, me ha llamado poderosamente la atención, porque ahí tenemos a 4 gentes que pueden hacer y deshacer con ese tema. Entonces vamos con cuidado, ¿no? A veces nos generamos muchas expectativas. Acá en el Ecuador ganamos 4 partidos y luego nos desarmamos, nos tiramos al piso. Lo mismo pasará el día de mañana, con la Asamblea. Pues entonces, teníamos altas expectativas, pero bueno, usted tiene ahí una cuestión muy, muy dividida y ya veremos cómo va funcionando esto a través del tiempo, ¿no? Claro. Fernando, claro, esto de no escandalizar, pero no perder la posibilidad de escandalizarnos de lo que ha pasado es un reto. Y decíamos lo de Coca-Cola Sinclair, que sirve como un mensaje de, oigan, la parte que le corresponde al Estado, a la institucionalidad, cumplan, cuidado, vayan a firmar. Y el dicho que acaba de repetirnos Rafael Ollarte, el que mucho abarca, poco aprieta, y también dicen algunos, puede ser una estrategia para que nada pase, Fernando. Sí, mire, la inquietud que tiene Rafael, yo de alguna manera también la manifesté en mi primera intervención. Esto de pretender a través de la Comisión de Fiscalización, que no tiene pues una estructura como tiene la Fiscalía, para investigar 53 supuestos casos de corrupción, es una vara muy alta la que se ha puesto la Comisión de Fiscalización, y cuidado, vayamos a despertar muchas expectativas en la sociedad ecuatoriana que luego no se van a poder cumplir, no porque el señor Villavicencio o quienes estén en la Comisión de Fiscalización no quieran hacerlo, no van a poder hacerlo. En todo caso, que se sigan todos los procesos contra cualquier tema de corrupción, de estos temas escandalosos que se han dado en el Ecuador. Pero reiteraré una vez más lo que decía
distinguidos amigos, sí hay hechos escandalosos de corrupción como la reconstrucción de la refinería de Esmeraldas, la supuesta refinería del Pacífico, este tema de Coca-Cola Sinclair, etcétera. Pero hay que llegar también pues a estas otras corruptelas. No nos olvidemos que en el tema de la pandemia, algunos GATS, gobiernos autónomos descentralizados, estuvieron inmersos en temas de corrupción, aprovechándose de esta gravísima pandemia que vivía y que vive el país, a contratar de manera directa, saltándose la ley, a cometer trafacías. Y ahí está pues el propio alcalde de Quito, porque yo no soy quiteño, pero claro, yo quiero pues a la ciudad de Quito. Aquí estudié en la universidad 4 años de secundaria y soy ecuatoriano, pues Quito es la capital de la República, y haber caído en semejantes manos. Entonces hay que hacer una cruzada nacional contra la corrupción. Y aquí algo que yo siempre dije y siempre propuse y siempre luché, que fue oferta o planteamiento, no me gusta hablar de ofertas, propuesta de campaña del expresidente Moreno en el 2017 y también de Guillermo Lasso, constituir la Comisión de Lucha contra la Corrupción con asesoría de la ONU, no para restar importancia ni facultades ni autonomía a nuestra fiscalía, a nuestra procuraduría, a nuestros jueces. No, pues para tener apoyo de un organismo serio, responsable a nivel internacional y que coadyuve en esta lucha contra la corrupción, cosa que sucedió en Guatemala con estupendos resultados y en otros países también. Y el señor presidente actual, Guillermo Lasso, dijo que iba a constituir aquello. Por favor, señor Guillermo Lasso, yo, como ex colaborador de Creo en la Asamblea Nacional y que además me mantuve leal, hay que decirlo, porque yo no fui afiliado a Creo, pero yo desde el primer día hasta el último día dije que iba a estar con Creo porque así tienen que ser los hombres de bien. Pues, señor Guillermo Lasso, constituye esa comisión de lucha contra la corrupción. Porque si bien es cierto, tenemos que luchar contra la pandemia sanitaria, tenemos que luchar contra la crisis económica, nada de eso se superará si no hay honestidad en el país. Yo he dicho y lo reitero y lo repetiré 1000 veces, cuando hay honestidad en una autoridad, todo se puede lograr. Cuando hay corrupción, puede ser un genio. Cuando hay corrupción, todo está destinado a hacerse mal, porque lo único que les interesa es la corrupción, al fracaso. Entonces, constituyamos esta comisión, demos una claridad al país que estamos luchando en serio contra la corrupción. Cuando venzamos la corrupción, podremos superar muchos problemas. Y si no, miremos el tema de la pandemia, pues, Francisco y distinguidos amigos, en la pandemia, cuando ecuatorianos estaban muriendo en las calles por falta de atención, se festinaban los recursos públicos. Y entonces, ¿cómo podemos superar los problemas del país si en el país hay una corrupción rampante? Ese es el primer problema que debemos enfrentar, la corrupción, la corrupción. Y si no luchamos y vencemos la corrupción, este país no tiene futuro. Así de simple, lo creo yo y lo pienso así. Y entonces ahí, César Ron, la actividad política, la fiscalización y la búsqueda de institucionalidad se vuelve más urgente. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Y hay conciencia de que la corrupción está carcomiendo la estructura del país, que puede volverle un Estado fallido. ¿Cómo hacemos para todos hacer esta minga a la que convoca también Fernando Calleja, César? El micrófono, perdón. El micrófono, César. Ahí. Muchas gracias. Sí. Si me copia ahí. Ahí sí. Sí, perdón. La reinstitucionalidad la tenemos que dar primeramente con el ejemplo. Cuando la cabeza del gobierno y sus ministros son gestión honesta y dan buen ejemplo de pulcridad, de transparencia y de honestidad, entonces eso chorrea en el Estado. Hoy el Ecuador se ve abocado primeramente a elegir de acuerdo a la norma constitucional vigente, porque no hay otra, hay que respetar la Constitución. Está abocado prácticamente a elegir un nuevo Contralor General del Estado, que cumpla con sus funciones, que fiscalice, que audite.
porque no solo hay que auditar las cuentas, también hay que auditar la gestión, y eso es lo que no se ha hecho en el Ecuador. Fíjese otro ejemplo de tanta corrupción que ha habido en este país, la compra de los helicópteros DRUF, que nunca debieron comprarse, que se recibieron, que no eran convenientes por un tema de seguridad nacional, que se cayeron, que se murió gente, que hay 3, 4 helicópteros que están guardados que no pueden volar por mala calidad de producto. O sea, no únicamente estamos hablando del asesinato del general Gabela y las implicaciones que esto tiene en el Estado, sino estamos hablando de un tema de seguridad nacional, de una situación tan ligera, donde se compraron equipos militares de defensa nacional, ¿no? Chatarra, que no servían, y tanto no sirven que 4 se cayeron y 3 están guardados que no pueden volar. Entonces, el Ecuador tiene que terminar esto. Ya son 10 años de la compra de los helicópteros DRUF. No fue ayer, ¿no? Y ya se terminó el informe de la Comisión Gabela también, que se entregó con las consecuentes conclusiones a la Fiscalía General del Estado, y que todos los ecuatorianos estamos a la expectativa, porque las aristas no son únicamente toda la trama, ¿no es cierto?, que se dio en el país para encubrir a altos funcionarios del gobierno anterior, no del de Moreno, del de Correa, en el Ministerio de Justicia, sino que van más allá, desde el inicio del problema, que es la compra de un material bélico que no cumplía con las características necesarias para la seguridad del Estado ecuatoriano. Entonces, mire usted, esto es lo que se tiene que terminar en el Ecuador, pues. Esos contratos extraños, ¿no? Esta refinería invisible, porque así como dice Fernando Villavicencio, que hay que cambiar las unidades en el Coca-Cola Sinclair, la unidad de refinamiento de la refinería del Pacífico, de la refinería de Esmeraldas, también vino con fisuras, y también tuvo problemas, y también el Ecuador invirtió $1.500 millones en esa repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que después de poco tiempo tuvo que estar cerrada el anteaño pasado durante más de 6 meses para reparar la unidad catalíptica de refinación. Entonces, todas estas cosas que son ejemplos, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que empezar es a coger un tema, porque no podemos coger 10 temas. Podemos hacer una agenda con 10 temas, pero tenemos que empezar el proceso de fiscalización por el primer tema. ¿Cuál es el más importante el día de hoy? Pues quizás será la comercialización del petróleo, que hay mucha corrupción. Sí, quizás será la compra de material bélico, quizás será la repotenciación de la refinería. Tenemos que establecer prioridades para poder hacer una fiscalización efectiva, porque si no, nos vamos a ir, como se dice vulgarmente, ¿no?, en mucho caldo y poca presa. Claro, y ahí sí, entonces, señor doctor Ollarte, lo que nos han dicho un ex asambleísta y ex alcalde y un asambleísta reelegido y varias veces en la legislatura, tiene que ver entonces con organicémonos. Y claro, y la cosa esta de nombrar al contralor, ¿será bueno? Y le pregunto ahí, ¿será bueno que la sociedad civil se movilice y presente candidatos? Porque muchos profesionales, como usted, por ejemplo, no están dispuestos a presentarse a un concurso para que les destrocen los que no les gustaría que estén. Pero si la sociedad civil los presenta, las propias institucionalidades del país, las otras, pueden presentar candidatos y conseguimos un contralor respetado y respetable como pide Fernando Callejas, que haga institucionalidad como exige César Ron. Debemos actuar, no podemos dejar pasar o mirar a otro lado, Rafael. Sí, es que en el Ecuador dejamos pasar todo, ¿no? A ver, hemos hablado ahí de Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo se inició el tema Coca-Cola Sinclair? ¿Qué se quiso hacer de eso? Le recuerdo que esto también se inició, entre otras cosas, con la destitución de doña Jimena Moreno de Solines como notario, pues, y nos olvidamos de eso. ¿Por orden de qué? De Alexis Mera, porque así era la cosa.
entonces no me gustó la factura que pusiste, además una factura legítima, y resulta que la respuesta es, destituyanle a la señora, así nomás, ¿ya? Pero vea que ni siquiera fue el Consejo de la Judicatura de Yalques, ni Rodríguez de Llava, ni ninguno de estos, fue el Consejo de la Judicatura anterior, porque así era la cosa. Aquí la gente se te alinea nomás, cuidado con esos alineamientos. Vea que ahora me comenta un abogado guayaquileño a quien yo respeto profundamente, Jorge Alviar, que también es un gran promotor de la Comisión de Lucha contra la Corrupción al estilo guatemalteco. Yo creo que él fue una de las primeras voces, si no fue la primera, fue una de las primeras voces que decía, hay que traer esta Comisión de Lucha contra la Corrupción, pero parece que no interesa, porque ya sabemos cómo hacemos aquí. Entonces, ¿para qué me voy a traer la Comisión de Naciones Unidas para que me investigue los actos de corrupción? No vaya a ser que termine de caer yo mismo, pues, que soy el que le he traído a la comisión. Y me comenta algo que es terrible, porque vea, uno dice, hay cosas que se tienen que hacer bien, hay que cobrar impuestos, está muy bien, pero ¿cómo es posible que el SRI continúe con la maña esta el día de hoy, porque me lo ha comentado el doctor Alviar, de llamar a los clientes y decirles, no impugna administrativamente esta cuestión, porque le va a ir peor? Así, bueno, entonces, se nota que no ha cambiado la gente ahí, pues siguen haciendo la misma tontería. Entonces eliminen la impugnación administrativa de una vez. Cuidado con las cosas al buen tontón, el caso Yunda, porque por eso le digo, no, aquí no hay que ser tribunero, a mí me aburre de nuestros funcionarios esto de ser tribunero, entonces, hay que echarse abajo al funcionario para que me aplaudan, y lo haces mal. A ver, perdón, yo también me escuché esa famosa fundamentación de la voz. Usted tiene un pedido de remoción por el tema, no puede decir que le va a remover por el tema B o porque es mal alcalde, pues. Vea, dejémonos de torpezas y tonterías. Entonces después estamos diciendo, a ver, ¿y si el contencioso electoral le deja al Yunda? Bueno, porque has hecho mal. Y evidentemente esta gente que además se le paga con dinero público, no se hacen cargo. El tema del contralor que usted me está indicando, presenten candidaturas para ser contralor. Vea, don Francisco, ¿cuál es la tal sociedad civil? Porque yo nunca he tenido claro que miércoles es la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil es un grupo de gente, esto es como los académicos, la sociedad civil, un grupo de gente a la cual le corre agua bendita por las venas, que además ha hecho muy poco y por lo tanto hay muy poco, nada que criticarle prácticamente. El contralor debe ser tal o cual fulano. Bueno, nosotros tenemos un sistema, bueno o malo, que es un sistema de concurso en el cual cualquier persona se puede presentar. Usted lo ha dicho muy bien, a mí no me convence el sistema de concursos, en lo personal, no me gusta. Yo prefiero el sistema de nombramientos directos, es decir, el presidente de la República dice... Este es mi candidato y hay que elegir. Exactamente. A la asamblea, le sacan la mugre, le esculcan todo y le califican. Bueno, entonces ahí uno dice que tiene que hacer... Pero eso ya nos toca, este rato hay, y le digo, la sociedad civil así denominada, como usted dice, sí, hay alguna que se hace cargo solita de todo, ¿no? Pero hay organizaciones sociales que pueden, pues. Y yo creo que hay que propender a la organización, pues, Rafael. Sí, pero a ver, esas organizaciones sociales son las que dicen... yo hablo en nombre de la ciudadanía, yo hablo en nombre propio. Cuando yo doy mi opinión, lo digo de Rafael Ollarte, no lo hago en nombre del vecino, ni de mis hijos, ni de mío. ¿Ya? Pero aquí la gente habla de la ciudadanía, dice, el pueblo quiere. A mí no me han llamado ni a preguntar de qué es lo que... Sí. Pero entonces, claro, hay grupos que toman como patrimonio el tema de hablar por la ciudadanía, hablar por el pueblo, hablar por este y el otro. Y mire, nosotros criticamos mucho a la Asamblea, y la Asamblea es electa. Y la Asamblea tiene representación, por eso es que nosotros hacemos esa diferencia, y a los que convocamos es justamente a la representación, pues, Rafael. Esa es la representación, claro. A ver, nuestro sistema de partidos, si es que lo hay, porque yo creo que no lo hay, nos permite realmente tener una representación. Es decir, cuando usted va y vota en la papeleta por el Partido Social Cristiano, por Creo, o por estos nombres, movimientos con nombre de yogur que uno no sabe. Usted acaba de poner el dedo en otra llaga que tiene el país, que es cómo estructurar bien una estructura política de partidos que funcionen y que representen, en donde gente como César Ron o Fernando se sientan tan
tan a gusto con ese pensamiento, pero que también sean respetados democráticamente por sus opiniones y sus discrepancias. Pero ahí viene si el es que hay. tema, don Francisco. Imagínese usted, porque ahora va a haber un concurso con valor en el Consejo de Participación. Imagínese, y lo digo con todo cariño, que ese concurso se hiciera en la Asamblea, que es lo que se ha pretendido con las reformas de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y pasar las facultades de la Asamblea. Y yo ahí tengo un señor Quispe que el día de mañana me va a decir, seamos sinceros, Pachacuti también quiere Contralor y me vale el concurso. Entonces claro, hay una. Se me fue el tiempo, mi doctor Rafael. Creo que es un tema que hay que ampliarlo, no nos vaya a pasar lo que podría, y eso sí hay que pedir a la Asamblea, que demasiadas cosas a lo mejor no nos dan resultados. Pero sí, esta es la realidad. Muchísimas gracias al asambleísta ingeniero César Ron, al señor arquitecto Fernando Callejas y al señor profesor doctor Rafael Ollarte. Gracias por acompañarnos, un gusto saludarles. Muchas gracias, a las órdenes. Gracias, Fernando, gracias, Rafael, y gracias, César. De inmediato volvemos con el señor doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque un día no es suficiente para celebrar a papá, El Dorado Restaurante lo celebra con el 25% de descuento en sus consumos toda la semana. Festeja a papá con lo mejor de nuestro menú. Ostras, pangoras, ceviches tiraditos peruanos, langostinos de Galápagos, salmón del sur, encárnicos, picaña Angus y ribeye steak importado, racks y canillas.